Shalom amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien, siempre deseándoles lo mejor. Hoy comenzamos un nuevo proyecto, un nuevo libro, Orjot Tzadikim. Es un maravilloso libro que tiene mucho para que usted pueda cambiar su vida, excelentes temas que van a ayudar a mejorar la espiritualidad en todo aspecto de sus vidas. Así que vamos a comenzar con este excelente libro de Orjot Tzadikim, El camino de los justos. Comenzamos. Prefacio. Al parecer, fue hacia mediados del siglo XV que comenzó a circular esta monumental obra de Musar, Ética y Moral Judía, cuyo desconocido autor intituló Sefer Hamidot, el libro de los atributos, y que posteriormente algún copista decidió llamarla Orjot Tzadikim, el camino de los justos. En su obra el autor claramente revela su interés de llegar al corazón de su pueblo en general, hablando con un lenguaje sencillo y sin incursionar en los intrincados caminos de la ley normativa. Por otro lado, vemos que la manera de ir hilvanando las frases, párrafos y capítulos con versículos de todo el Tanaj y con un impresionante dominio autoritativo del Talmud, Midrashim e innumerables enseñanzas de los grandes genios hasta su época, es lo que le ha merecido una gran aceptación a lo largo de los siglos entre las comunidades judías de todo el mundo. Difícilmente se encuentra hoy en día una institución de estudios religiosos que no incluya este libro en su programa. Se trate de un seminario de mujeres, adolescentes o de una yeshiva para estudiantes avanzados, pues la guía de esta obra es considerada como punto clave para que la persona tenga éxito en todo lo que se disponga a hacer en la vida. Cuanto más grandes han sido los esfuerzos de los investigadores para hallar un indicio sobre la identidad del autor, más se han sentido lejos de lograrlo. Las hipótesis han oscilado desde Harry Migash, maestro del Rambam, según afirmaba una editorial de Varsovia a principios del siglo pasado, hasta Rabbi Yom Tov HaKohen, autor del Sefer Hanitzahon, de acuerdo con otra editorial de Viena. También a inicios del siglo pasado, no obstante, lo que sí se ha conseguido es identificar las enseñanzas de los pilares que sostienen la obra de este gran genio a lo largo de sus 28 capítulos, donde llama mucho la atención su referencia a cierto sabio, que por antonomasia suele ser el rey Shlomo. En la mayor parte de los casos, el autor está aludiendo a las palabras de Rabí Shlomo Ibn Gabirol, autor del Sefer Tikkun Midot HaNefesh y del Midjar HaPenimim atribuido. También nos ofrece enseñanzas de Rambam, Rabenu Behaye, Jobot Halevavot, Rashi, Ramban, Rabbeinu Yonah de Geroná, Rabbeinu Hananel, Rabbeinu Yitzhak, Rabbeinu Tam, Rosh Rokeach, el Sefer Hasidim, Raavad, Rabbi Eliezer de Mitz, Abi Esri, Or Zaruá y Semach, por mencionar a algunos. Por otro lado, no han sido pocos los sabios de las generaciones posteriores que han rendido tributo y reconocimiento al autor, citando sus palabras, como es el caso de Shenel Ujot Haverit, el Shevet Musar, el Reshit Jochma, el Hasid Yaavetz y el Sede Hemed. Quien opina de esta obra: Orjot Tzadikim es un libro de Musar sumamente preciado. Todo su contenido revela un honor sagrado y puro, colmado de temor reverente a Dios, por su manera de enseñar al hombre cómo debe de corregir sus atributos. Introducción.
Todo el propósito del hombre se resume en el temor reverente de Dios. Tras haber sido todo escuchado, esta es la conclusión. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque ello es la finalidad del hombre. Cogelet 12:13. Este versículo lo declaró el rey Shlomo, el más sabio de todos los seres humanos, quien reinó sobre las creaciones celestiales y las terrestres. Megilá 11b. Quien después de haber visto todo cuanto fue creado y de haber probado todas las cosas y de haber promulgado en el mundo amplia sabiduría, selló todas sus palabras declarando: la finalidad de todo es temer de Dios. Con ese mismo concepto da inicio al libro de Mishlei. El temor del Eterno es el comienzo del conocimiento. Mishlei 1:7. Y lo termina con las palabras: la mujer que teme del Eterno será alabada. Mishlei 31:30. Ahora, si cualquier otro hombre hubiera sido quien advierta a la humanidad que tema a Dios, el mundo no habría aceptado sus palabras, pues la gente hubiera dicho: como no tiene nada mejor que hacer y está de ocioso, por eso anda exhortando el temor de Dios. Sin embargo, el rey Shlomo, quien fue el más rico de todos los hombres, como dice el versículo, y el rey dio plata en Jerusalén, como si fuera piedras. Melahim Aleph 10:27. Y fue más sabio que cualquier hombre, como está escrito, por cuanto él era más sabio que todos los hombres. Melahim Aleph 5:11. A él sí le correspondió decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cogelet 1:2. Y no hay que ocuparse de otra cosa más que del temor del cielo. Y también Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, cabeza de los profetas, dijo: y ahora, oh Israel, ¿qué requiere de ti el Eterno tu Dios, sino que le temas? Devarim 10:12. Y también el rey David dijo: el principio de la sabiduría es la veneración a Dios. Teilín 111:10. La superioridad del hombre. Ahora vemos que el hombre es el más selecto de entre las criaturas del Creador en el mundo terrenal, ya que fue hecho a imagen y semejanza del Todopoderoso, y es el más sobresaliente de todas las criaturas, pues posee un alma sabia con la cual se plantea los misterios del mundo, superior e inferior. Por todo ello, nos damos cuenta de que Él es la esencia de todos los propósitos de este mundo, y que todo lo que se creó en este mundo fue para su bienestar. Por ese motivo le fue entregada al hombre la Torá de la verdad, para enseñarle el camino recto, ya que el hombre es muy querido ante Dios, pues vemos que los ángeles atienden las necesidades del hombre justo, como es sabido de nuestro patriarca Abraham y también de Yitzhak, y como Jacob dice: el ángel que me libró de todo mal, bendiga a los jóvenes. Bereshit 48:16. Y también dice el versículo: así contendió con un ángel y prevaleció. Joshea 12:5. Y como Daniel dijo: mi Dios ha enviado su ángel, y cerró la boca de los leones, y no me lastimaron. Daniel 6:23. Y también vemos cómo llegó un ángel para ayudar a los justos. Cuando dice el versículo: y sucedió aquella noche que apareció el ángel del Eterno e hirió el campamento de los asirios. Melahim Bet 19:35.
Y como estos, hay muchos otros casos. También es sabido que hay hombres muy superiores a los demás, de modo que uno puede valer por muchos otros a pesar de tener la misma forma y provenir del mismo origen que los demás. Sin embargo, su diferencia estriba en que el alma de aquel ha alcanzado niveles superiores a la de ellos, gracias a que aquel impuso su sabiduría sobre su deseo, mientras que los demás inferiores dejaron que su deseo dominara su sabiduría y andan todos sus días en la penumbra, a tientas, como los ciegos. Los 5 sentidos en el hombre. El hombre posee 5 sentidos. El primero es el del oído, el segundo el de la vista, el tercero el del olfato, el cuarto el del gusto y el quinto el del tacto, con el que siente cuando toca algo. Estos 5 sentidos comprenden todo lo que hace el hombre y ninguna acción se puede realizar sin por lo menos una de estas 5 facultades. El corazón funciona de acuerdo con ellas, ya que estas 5 facultades le transmiten todo cuanto pasa y ocurre, de modo que el pensamiento reacciona ante ellas. En el corazón se encuentran muchas cualidades, como el orgullo y la humildad, la memoria y el olvido, la tristeza y la alegría, la vergüenza y la osadía, y muchas más. Todas estas cualidades cobran fuerza con esas 5 facultades. Por eso, un ciego no puede comportarse con tanto orgullo como lo haría si pudiera ver. La meta del hombre con sus 5 sentidos. Por lo tanto, todo hombre con corazón debe esmerarse con toda su capacidad para alcanzar la meta máxima en las cualidades superiores que pueda lograr y conseguir, y no debe emplear sus 5 sentidos y la multiplicidad de sus pensamientos y atributos, sino para aquello que dará como resultado la bondad, Gesed, y las buenas acciones, ya que esa es la mejor meta. Así pues, si la persona ha alcanzado un nivel de bien, siempre debe tener el deseo de ascender a un nivel superior, hasta que alcance la máxima meta, y con ella llegará al mundo de la recompensa. El Olam Abba, el mundo venidero. David añoraba alcanzar el bien del Olam Abba. Como vemos en sus palabras, cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te temen. Teilín 31:20. Y serán saciados del deleite de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Teilín 36:9. Y a este nivel solo llegará quien lo merezca, como está escrito: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda con integridad y hace justicia. Teilín 15, 1 al 2. Y todo lo demás que allí menciona. La clave para encontrar el camino recto. Ya hemos mencionado la superioridad del ser humano. Ahora corresponde explicar su ennoblecimiento y degradación, su bien y su mal, hasta que surja ante el hombre inteligente el camino recto que lo conducirá hasta la corte del rey, para que elija su alma, con todo su poder, lo mejor y lo más selecto de cada atributo, despojándose de las cáscaras para quedarse con lo mejor del fruto. ¿Cómo se logra? La relación entre los atributos del hombre. Hay quien es temperamental y siempre se enoja. Hay quien es mesurado y nunca pierde los estribos, y si llega a enojarse lo hace muy poco y muy rara vez, en el transcurso de varios años. Hay quien es orgulloso en extremo,
pero hay quien es sumamente modesto. Hay quien tiene ambición y nunca la sacia. Y hay quien posee un corazón tan puro que ni siquiera siente deseo de las pocas cosas que el cuerpo requiere. Hay quien es codicioso y ni con todo el dinero del mundo se sentirá satisfecho. Como está escrito, el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Cogelet 5:9. También hay quien es desinteresado, a quien le basta con poco y no se precipita para conseguir todo lo que necesita. Hay quien se aflige con hambre y mendiga, y que para gastar incluso un centavo en su propia comida lo hace con gran aflicción. Pero hay quien gasta su dinero con extravagancia. Así, el resto de los atributos obedecen este patrón, como los del entusiasta y el deprimido, el limitado y el espléndido, el cruel y el compasivo, el cobarde y el valeroso, etc. Naturaleza de los atributos. De todos los atributos hay algunos que el hombre posee desde que fue creado según la naturaleza de su cuerpo, y hay otros a los que se inclina la naturaleza de la persona y que puede adoptar más rápido que los demás. También hay entre ellos los que el hombre no posee desde su nacimiento, sino los aprende de otras personas, o se inclina a ellos debido a algún pensamiento que surge en su corazón, o porque se enteró de que es un atributo bueno para él y desea adquirirlo, de modo que lo practica hasta fijarlo en el corazón. Hay que usar los atributos con precisión. Hay atributos que son necesarios con mucha frecuencia y hay atributos que rara vez se necesitan. Esto se puede comparar con aquel que prepara un guisado. Necesita verdura, carne, agua, sal y condimentos. Debe usar cada uno de los ingredientes según su medida, un poco de este y más de aquel. Si usa poca carne, el guisado será pobre. Si le agrega más sal de lo debido, no podrá comerse por lo salado, y así con el resto de los ingredientes. Si resta de lo que se necesita con abundancia y aumenta de lo que se necesita poco, el platillo queda arruinado. Entonces, el experto que toma de cada ingrediente la medida correcta conseguirá un platillo rico y sabroso para quien lo coma. Lo mismo se aplica en el caso de los atributos. Hay los que se deben adoptar en gran medida, como el de la modestia, la vergüenza, etc. Y los que deben usarse muy poco, como el orgullo, la osadía, la rudeza. Por lo tanto, el hombre debe de pesar en la balanza del entendimiento los atributos para adoptar cada uno la medida correcta, cuidando de no restar de los atributos que necesita más y de no aumentar de los que necesita poco, así alcanzará el bien máximo. El abuso de los malos atributos. Sabe y entiende aquel cuya naturaleza lo inclina hacia un atributo malo y que se ha acostumbrado a un atributo malo y no se decide a abandonarlo, sino que se obstina en fortalecerlo. Con ello solo conseguirá sentir desprecio y repudio de los atributos buenos. El mal y el remedio. Al igual que los dolores y las molestias son padecimientos del cuerpo, los atributos son padecimientos del alma. Al igual que un enfermo llega a sentir que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo, o los enfermos que sienten antojo de comer lo que no es sano para ellos, mientras que repudian lo que sí les hace bien, dependiendo de la gravedad de su enfermedad.
Así son las personas cuyas almas están enfermas, desean y gustan de los atributos malos y detestan el buen camino, despreciando ir por él, pues les resulta muy escabroso dependiendo de la gravedad de su padecimiento. Así es como Yeshayahu se expresa de esas personas. Hay de los que llaman al mal bien y bien al mal, que cambian la oscuridad en luz y la luz en oscuridad, que tornan dulce lo amargo y amargo lo dulce. Yeshayahu 5:20. Y sobre ellos está escrito que abandonan las sendas de la rectitud para andar en los caminos de las tinieblas. Mishle 2:13. Pero entonces, ¿cómo y en qué consiste la curación de los que tienen el alma enferma? Que consulten con los sabios, ya que ellos son quienes curan las almas, para que les curen sus padecimientos con sus enseñanzas hasta que regresen al buen camino. Y sobre aquellos que reconocen sus atributos malos y no se dirigen a los sabios para curarse de ellos, dice el rey Shlomo: los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Mishle 1:7. Hay muchos hombres cuyo deseo es emprender el buen camino y que, sin embargo, no saben qué es lo mejor para ellos. Pasan los días pensando en alcanzar altos niveles, pero sin haberlo logrado en toda su vida. Esto se debe a dos factores. El primero es por no reconocer sus faltas ni darse cuenta de sus caminos equívocos. Es como el caso de Reubén, que busca a Shimón sin conocerlo. Aún lo busque todo el día, no lo va a encontrar. Por mucho que esa sea su intención, pues se podrá atravesar por su camino varias veces, pero sin poder reconocerlo. Lo mismo pasa con esta persona. Aunque siempre piense que debe hacer y busque hacer el bien, no lo consigue, dado que desconoce su propia falta. Y existe la persona que es consciente de sus atributos malos y tiene la intención de despojarse de ellos para hacerse de atributos buenos, pero él tampoco consigue a lo largo de toda su vida andar por el camino recto, dado que siente pereza de buscar los atributos buenos. Este caso se parece al de Reubén, que busca a Shimón, y si lo conoce, pero de todos modos no lo encuentra, pues que no lo busca como es debido. Sobre este caso dice el versículo: la lengua del justo es como plata fina. Mishle 10:20, cuyas palabras se interpretan así: quien va con su acreedor para pagarle con plata según su peso, si el acreedor no se cerciora de que las pesas sean correctas y de que la balanza sea precisa, o si ya se cercioró de ello, pero no es experto para contrastar la calidad de la plata, corre el riesgo de sufrir una pérdida, sea por el peso, sea por la calidad de la plata, dado que habrá ocasiones en que rechace la plata y elija la escoria, y habrá otras en que cobre menos de lo que le deben. Sea por tomar la pesa liviana o por colocar la plata en el plato pesado de la balanza, cualquiera que sea el caso, cometerá un error, o incluso si es un experto para contrastar la plata y su forma de medirla, si no observa con el debido cuidado, podría haber escoria mezclada con ella. Pero si es experto en todo, para medir, para contrastar y para evaluar la plata como es debido, entonces recibe su pago correcto. Plata pura según su peso preciso. Por eso Shlomo comparó la lengua del recto con la plata pura, porque el hombre recto debe discernir el bien del mal
y ser experto para evaluar cada atributo, y debe de observar y meditar propiamente en ellos, además de esforzarse física e intelectualmente para despojarse de la insensatez y de asirse al entendimiento, extirpando de sí lo que tenga mezclado con escorias. Entonces su alma será pura y refinada ante Dios, como está escrito: sepárense las escorias de la plata, y saldrá un vaso para el orfebre. Mishle 25:4. Esto requiere decir: cuando se elimina la escoria, entonces el vaso que se obtiene es refinado. Y hay el tipo de persona cuyo comportamiento varía sin ser constante. A veces practica tal conducta, a veces la abandona y adopta otra, siempre haciendo lo mismo. Este se parece a la persona que quiere ir a la ciudad sin conocer las sendas ni los caminos que lo dirigen hacia ella, por lo que se confunde en su trayecto. Una vez toma un camino a lo largo de una parasanga, antigua medida de distancia que equivale a más de 5 kilómetros, sin encontrar la ciudad. Luego toma otro camino a lo largo de otra parasanga, se pierde, regresa y sigue sin encontrar la ciudad. Sobre tal persona escribió el sabio: los esfuerzos de los necios les cansan, porque ni siquiera saben cómo ir a la ciudad. Cogelet 10:15. La garantía para preservar los buenos atributos. Por lo tanto, debemos apiadarnos de aquellas personas que se encuentran hundidas en la falsedad de las vanidades y enseñarles la precisión de las pesas y la rectitud de la balanza, mostrándoles cómo evaluar la plata, para indicarles los caminos rectos, a fin de que el hombre elija desde el principio la senda que lo conduzca al lugar fresco y fértil, donde se encuentra todo el bien, que es el temor de Dios, la finalidad de todos los hechos. Esta es la petición que Dios, bendito sea su nombre, hace a todo hombre, como está escrito: ¿qué requiere de ti el Eterno, tu Dios, sino que le temas? Devarim 10:12. Y ningún hecho alcanza gran valor si no es acompañado del temor reverente puro. Por lo tanto, ha de darse a conocer a todos que toda persona que quiera que su alma consiga atributos buenos, en cada uno de ellos debe incorporar temor reverente al cielo, ya que el temor reverente de Dios es el eslabón del que se sostienen todos los atributos. Esto se compara con el cordón que ha pasado por el orificio de las perlas, con un nudo en su extremo, para sostenerlas. No cabe duda de que si se deshace el nudo, todas las perlas se caerán. Lo mismo ocurre con el temor reverente de Dios. Es lo que sostiene todos los atributos buenos, de modo que si lo retiras, los perderás todos. Y cuando no posees buenos atributos, no posees ni Torá ni Misbot, ya que toda la Torá depende de la perfección de los atributos, de todos los atributos, tanto buenos como malos. Aquel que es sabio puede convertir los malos en buenos, mientras que el torpe puede convertir los buenos en malos. El que anda por la oscuridad y no medita en corregir sus atributos, es posible que haya en él un atributo que le haga perder todos sus méritos. Sería el caso de alguien que se enorgullece de sus logros y se adorna y hace alarde de sí, siendo toda su intención enaltecerse y pavonearse frente a las demás personas.
hablando siempre del fracaso de su prójimo y honrándose con su deshonra. Tal persona se parece a aquel que llena una barrica de vino muy selecto, habiendo en su fondo un pequeño orificio. No cabe duda de que se perderá todo ese preciado vino por el pequeño orificio, si no lo sellan. Lo mismo ocurre con esta persona presumida. Aunque se ha llenado de Torá, va a perder todo por este mal atributo si no se apresura a corregirlo. El precio de la apatía. Son pocos en el mundo los que reconocen la verdad. Hay quienes no son tan inteligentes para reconocerla, y del mismo modo que un hombre sin piernas no puede subir las escaleras, tampoco podrá ascender los escalones de la sabiduría aquel que carece de entendimiento. Y hay quienes son inteligentes y que, sin embargo, desde muy temprana edad se hundieron en las ambiciones del mundo, al punto de empeñar toda su inteligencia para conseguir sus deseos y saciar su inclinación al mal, porque se han acostumbrado tanto a las malas acciones que se les han tornado en hábito, volviendo sumamente difícil deshacerse de la trampa de sus transgresiones. Y también hay quienes poseen la inteligencia para discernir y albergan el deseo de ir por los caminos buenos, y que sin embargo no se dirigieron con los sabios para aprender de ellos la sabiduría verdadera y cuáles son los caminos rectos, y por ello andan en la penumbra. Se parecen a aquel que posee un tesoro en su casa, por no ser consciente de ello, vende la casa a otro. Observa cómo la gran cantidad de atributos en el hombre, diferentes los unos de los otros, compiten por atraer su atención. El uno tira en tal dirección y el otro en la opuesta, mientras que el instinto al mal se entromete con cada atributo e incita al hombre para elegir el mal. Es similar a aquel hombre que va por una estepa y es atacado por osos, leones, leopardos, lobos y muchos otros depredadores. Esta persona debe abrir bien los ojos para combatir con cada uno, pues de llegar a distraerse por un instante, lo devorarán las fieras. Lo mismo ocurre con los atributos malos del hombre, como la ambición, el orgullo, el odio, el enojo y demás. Constantemente merodean en su corazón. Si los ignora y no los corrige, lo que consigue es extirpar la luz de la verdad de su corazón para dar cabida a la oscuridad. Sobre ello está escrito: a Dios he puesto siempre delante de mí. Tehillim 16:8. La importancia de una buena formación temprana. Cuando el hombre nace, su cuerpo y mente son más débiles que los del resto de las criaturas, puesto que todas ellas a partir del mismo día en que nacen pueden caminar, comer y ver por sus propias necesidades. Por su parte, el hombre cuando nace exige grandes esfuerzos para su crianza. Así como requiere educar a su cuerpo, también necesita en mayor grado educar a su alma para perfeccionar su inteligencia y comprender cuáles son los caminos rectos, ya que el hombre cuando comienza, si no cuenta con quien lo eduque, se comporta como una bestia, y sin embargo su corazón es como una pizarra lista para escribir sobre ella. Si dicha pizarra cae en manos de un torpe, se la pasará dibujando en ella frivolidades hasta arruinarla y dejarla inservible. Pero si llega a manos sabias, escribirán sobre ella el orden de sus intereses, necesidades y obligaciones.
y con esta pizarra podrá hallar el sustento para mantener a sus hijos, sacando muy buen provecho de ella. El corazón del hombre es igual. Los insensatos dibujan en él imágenes frívolas y falsas, y le anotan decretos sin ninguna base ni sentido, llenando sus corazones con ideas vanas y huecas. Por su parte, el inteligente escribe en la pizarra de su corazón la voluntad del Todopoderoso, la cual representa el fundamento de la Torá, las mitzvot, las sabidurías y los atributos, hasta lograr que su alma destelle como brilla el firmamento. A ello se refirió Shlomo cuando dijo: Átatelas a tus dedos, escríbelas sobre la tabla de tu corazón. Mishlei 7:13. Y también dijo Shlomo: hasta un niño es reconocido por sus acciones, si sus obras son puras y rectas. Mishlei 20:11. Este versículo se refiere a la forma de identificar a los menores, ya que se pueden reconocer sus atributos desde una edad temprana. Como podrás notar, hay algunos pequeños que manifiestan el atributo de la pena, mientras que otros el del descaro. Hay algunos que tienden hacia los deseos, mientras que otros se inclinan a las cualidades virtuosas. Debes saber que todos los atributos del hombre que quedan expuestos una vez que madura y envejece ya los tenía desde su infancia y adolescencia, solo que en aquel entonces no tenía la capacidad de mostrarlos y ponerlos en práctica. Y los menores que se han dejado vencer por la vileza todavía podrían ser desviados de ella hacia el buen camino, pues se dejan reprender y todavía no tienen ni la fuerza ni la inteligencia para salir y escapar de quien los reprende, así que deben aguantar. No obstante, una vez que alcanzan la madurez, ya no abandonan con tanta facilidad lo que hacían desde su adolescencia. Son comparables con aquella bandeja de plata que estuvo enterrada bajo el suelo y por ello quedó muy oxidada con el paso del tiempo. Esa plata necesita ser pulida una y otra vez para que recupere su belleza. Lo mismo ocurre con el hombre que siguió su camino y sus propias costumbres, hundiéndose en las profundidades de pésimos atributos. Necesita pulir su intelecto para distinguir entre el bien y el mal, entre lo impuro y lo puro, para formarse el hábito de servir a Dios, hasta que los atributos buenos queden arraigados firmemente en su corazón. Este libro se llama el Libro de los Atributos. Fue escrito y sellado con el sello de la sabiduría para enseñar conocimiento al hombre, para servir a todos los hombres de instrumento con el que puedan corregir sus atributos y hechos, ya que el artesano que cuenta con la herramienta de su oficio puede llevar a cabo su tarea. Pero si no cuenta con su herramienta de trabajo, no puede hacerla. Por lo mismo, hijo mío, escucha la reprensión y toma la herramienta de tu oficio en tu mano para corregir tus atributos. ¿Acaso no es evidente que quien posee muchos tipos de monedas pequeñas y grandes, sin conocer su valor ni denominación, no sabrá qué puede comprar mientras no conozca el valor de cada una? Además, también debe saber cuáles monedas han sido declaradas fuera de circulación por el rey, y por lo tanto su uso es prohibido. Solo después de que haya pesado y evaluado cada moneda podrá saber cómo cubrir con ella sus necesidades pagando el precio justo. Y respecto de las monedas que el rey ha proscrito,
So pena de multa, se cuidará de no usarlas más que para algo en lo que no incurra en tal sanción. Así vemos que esta persona consigue con cada una de las monedas bienestar y alegría. Sin embargo, el necio que ni pesa ni evalúa las monedas y que usa aquellas que el rey ha sacado de circulación, sin lugar a dudas, sufrirá gran pérdida. Entonces, tú, hijo mío, aplica esta analogía a tus atributos, grandes y pequeños. Pesa cada uno en tu balanza de la sabiduría hasta que conozcas el valor de cada uno y sepas qué atributos han sido proscritos por el Rey Magno, para que tengas cuidado de no poseer tales atributos malos y para que tampoco los haya en tu corazón, salvo en aquellos casos en que no te provoquen ni pérdida ni castigo. Así, de este modo, alcanzarás la perfección y serás un artesano con su herramienta lista en la mano. Ahora quisiéramos dar a conocer las raíces de los atributos y sus ramificaciones, así como sus beneficios y sus peligros. Y nuestra intención es hacer que el hombre abandone su naturaleza insensata y acepte la reprensión, y que los simples adquieran sabiduría, y de Dios, exaltado sea su nombre, pediremos su ayuda, para que nos dé a conocer los caminos rectos y las sendas y las vías de rectitud, para educar a las tribus de Yeshurun, la congregación del amor compasivo, para andar por ellos. Capítulo 1. El orgullo. En el primer capítulo vamos a hablar sobre el atributo del orgullo. Es propicio que éste preceda a los demás capítulos, por cuanto el hombre tiene la obligación de apartarse de él, debido a que representa el portal de numerosos males. Además, no hemos visto un atributo que sea tan maligno como este. Por lo tanto, el hombre debe ser sabio y usarlo con discreción, y debe rechazarlo en todo lugar que no sea adecuado. Ni un rey debe ser orgulloso. El orgullo es la moneda que el excelso rey, bendito es, ha declarado fuera de circulación y de la cual nos advierte en su Torá, con el versículo: Ten sumo cuidado de no olvidar al Eterno tu Dios. Devarim 6:12. Ya que el orgullo se olvida de su Creador. Como está escrito: cuando tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen, y entonces se eleve tu corazón, olvidándote del Eterno, tu Dios, y digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han conseguido esta riqueza. Entonces deberás acordarte del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder para acumular riqueza. Devarim 8:13 al 18. Sotá 5a. Y sobre los reyes está dicho: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Devarim 17:20. Entonces, si la Torá hace esta advertencia incluso al rey, con mayor razón los hombres comunes y corrientes no deben pavonearse los unos con los otros. Las clases de orgullo. El orgullo se divide en dos categorías. La primera es el orgullo que alguien siente por su cuerpo y la segunda es el orgullo que alguien siente por sus acciones, su grado de sabiduría y sus buenas acciones. El orgullo de la persona por su cuerpo se subdivide a su vez en otras dos categorías, una buena y otra mala. El orgullo malo por el cuerpo es el siguiente:
Cuando el orgullo predomina en el corazón de la persona, entonces la gobierna desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Sobre la cabeza y el cuello nos dice el versículo: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido. Yeshayahu 3:16. Sobre las manos y los pies, el versículo nos dice: que no me llegue a pisotear el pie de la soberbia, y que la mano de los malvados no me conmueva. Tehilín 36:12. Y fue por causa del pie orgulloso que la hija de Rabí Haniná ben Teradión recibió el castigo por decreto del cielo de vivir en un prostíbulo. Ello se debió a que en cierta ocasión, cuando pasaba frente a un grupo de importantes personalidades romanas, las escuchó decir: «¡Cuán hermosos son los pasos de esta joven mujer!». Y entonces ella puso mayor énfasis en su forma de andar. Abodá Zará 18a. Sobre los ojos está escrito: los ojos altivos. Mishle 6:17. Con los oídos se manifiesta al no escuchar la súplica de los pobres y desamparados. En la nariz se hace presente cuando, al estar cerca del pobre o al entrar en sus casas, la persona olfatea demostrando desprecio, y por supuesto que el orgullo está presente en el habla, cuando se expresa sin prudencia y con engreimiento contra el justo. El orgullo también se puede manifestar en la forma de comer y de beber, y también se nota cuando se usan vestimentas ostentosas, atuendos de gentiles. Al respecto nos advierte la Torá de Moshe cuando dice: «y no andarán en las prácticas de los pueblos». Vaikra 20:23. Y también cuando dice: «y en sus estatutos no andarán». Vaikra 18:3. «Y guárdate que no tropieces en pos de ellas». Devarim 12:30. Todos estos versículos nos transmiten lo mismo. Advierten a Israel que se aparte de la forma de vestir, hablar y comportarse de los gentiles, como está escrito: «por cuanto los he apartado de las naciones». Vaikra 20:26. La gravedad del orgullo. Los orgullosos son abominables ante Dios, como dice el versículo: «abominación es para Dios todo altivo de corazón». Mishle 16:5. Y este es, puesto que en manos de su instinto maligno, sin que merezca recibir ayuda de Dios, pues es abominable ante él. Y aunque no se ensoberbezca con nadie, ni con el habla, ni con acciones, sino únicamente se pavonee en su corazón, igual es denominado abominación. Pues así dice el versículo: «abominación es para Dios todo altivo de corazón». Aunque su orgullo solo sea en el corazón, sigue siendo abominación. Nuestros maestros nos enseñan en el Tratado de Sotá 4b: «todo aquel que es orgulloso es como si cometiera idolatría, pues está escrito: abominación es para Dios todo altivo de corazón». Y también está escrito: «no traerás abominación a tu casa». Devarim 7:26. Y hay quienes opinan es equivalente a cometer todas las relaciones carnales ilícitas, pues está escrito: «porque todas estas abominaciones hicieron». Vaikra 18:27. Y también hay quienes opinan es como si hubiera erigido un altar, Bamá, provisional. Sotá 5a.
Y nos enseñan nuestros sabios: todo aquel de espíritu altivo al final será reducido, pues está escrito: fueron enaltecidos un poco. Y Job 24:24. Así que merecen ser arrancados como un Asherá, un árbol dedicado a la idolatría, pues al respecto está escrito: y los de grande altura serán arrancados. Yeshayahu 10:33. Y en otro lugar dice: y arrancarán sus Asherot. Devarim 7:5. Y su polvo no despertará cuando llegue la resurrección. Además, la Shejinah, la presencia divina, se lamenta sobre esa persona, y el santo bendito es, dice: yo y él no podemos vivir juntos en el mundo, como está escrito: al de ojos altaneros y de corazón codicioso, a él no podré tolerar. Teilín 101:5. No leas en ese versículo a él, sino con él no podré tolerar habitar. Sotá 5a. Y nos enseñan en Habacuc 2:5: el hombre altivo no es aceptado ni siquiera por los de su casa, como está escrito: el arrogante no habitará. Baba Batra 98a. Ni siquiera en su propia casa. Sus secuelas. El orgullo conduce a perseguir la grandeza con el fin de pavonearse con la gente. Bien sabes lo que ocurrió con Koraj y a su congregación por causa de su orgullo. Pidió enaltecerse y apoderarse de una grandeza que el cielo no le otorgó, y por ello inició disputas, y de tales disputas surgió la envidia y el odio. Y esos atributos no son sino sumamente bajos, como se explica más adelante con ayuda de Dios. El libertinaje. En resumen, todo aquel que adorna su cuerpo para ensoberbecerse se está olvidando de Dios, bendito es, y no podrá percibir las misbot ni irá en pos de los actos buenos, por cuanto únicamente se concentra en sí mismo para adornar su cuerpo efímero que, a fin de cuentas, servirá de alimento a gusanos y lombrices. Asimismo, quien adorna su cuerpo no está muy lejos del libertinaje, pues acaba exhibiéndose ante las mujeres para agradarles. Y tras conseguirlo, se les aproxima y comienza a coquetearles y a actuar con frivolidad. Y lo mismo pasa con la mujer que se adorna para agradar a los hombres. Con ello inflama su pasión y provoca fantasías en su mente. Pero el castigo que se acarrea es terrible, dado que está colocando con su conducta un obstáculo con el que podrían pecar muchos hombres. Y si ya nos prohibieron nuestros sabios en Abodá Zará 20b que nos fijemos en la ropa llamativa de las mujeres cuando se encuentra tendida en un muro sin que la lleven puesta, entonces con mayor razón que la prohibición es más severa y también el castigo para la mujer que se adorna con el fin de atraer la atención de los hombres. El gasto excesivo y la intolerancia. Al mismo tiempo, el orgullo conduce al deseo, ya que el corazón del soberbio es codicioso y desea todo. Y la codicia es el peor de los atributos cuando la persona sentirá deseo, por su orgullo, de vestir atuendos caros y de construirse grandes palacios y de comer los mejores manjares, pues la persona que cae en el orgullo siempre codiciará lo más extravagante, y si no lo puede costear, podría llegar a robar o a asaltar. Esto se debe a que el corazón del engreído es codicioso y tiene ambición de acumular riqueza,
sin quedar satisfecho con lo que tiene, pues siempre sentirá que es poco debido a los grandes gastos que le ocasionan su deseo y orgullo. La soberbia también provoca la falta de paciencia para tolerar a los demás, y no es necesario extenderse sobre el defecto de la falta de paciencia, pues es algo que ya todos conocen. El buen orgullo por el cuerpo. Ahora también hay el orgullo positivo por el cuerpo. No sea que el hombre diga, como el orgullo es un atributo tan terrible, me alejaré de él lo más posible, de modo que deje de comer carne y de beber vino, y no tome mujer por esposa, ni se haga de una vivienda agradable, y tampoco se vista con ropa cómoda, sino solamente con un saco de lana corriente y con harapos rotos y sucios, y use utensilios sucios y repugnantes, sin lavarse la cara, ni las manos ni los pies, hasta que su aspecto sea el peor entre la gente, y sin embargo todo lo hace para distanciarse en extremo del orgullo. Quien sigue este camino es denominado pecador, pues Dios dice sobre el Nazir, Nazareo, y le hará expiación por lo que pecó contra su alma. Bamidbar 6:11. Y nuestros sabios explican sobre este versículo en el Tratado de Ta'anit 11a. Si un nazir que solo se abstiene del vino es denominado pecador, con mayor razón lo será aquel que se abstiene de todo. Y también nos dicen en Nedarim 9:1, ¿acaso no te basta con lo que la Torá ha prohibido y por eso te prohíbes más cosas? Sobre estos casos dice Shlomo, no te pases de justo, ni seas demasiado sabio. ¿Por qué has de desolarte? Coelet 7:16. El camino recto que debe de seguir el hombre es el de cuidar la pulcritud de todas sus cosas, ya que la pulcritud conduce a las buenas obras. ¿En qué consiste? Se debe vestir con prendas sencillas y no con atuendos costosos y llamativos que atraigan la atención de todos. Tampoco debe de usar harapos que degraden a quien los lleva puestos. Debe vestir ropa sencilla, agradable y limpia. El pobre según sus medios le permitan, y el rico conforme a su riqueza. Es prohibido que haya manchas o suciedad en la ropa que lleva puesta. Tampoco debe de estar rota, y por supuesto que no debe de ser del diseño que usan los petulantes. Lo mismo aplica a su comida. Debe ser limpia. No ha de comer manjares de reyes, sino comida sencilla y bebida simple, de acuerdo con sus medios económicos. No debe de comer en utensilios asquerosos, pues no sea que transgreda el versículo. No causen repudio a sus almas. Vaikra 11:43. Por eso, todo debe de ser con pulcritud. También su mesa y su cama deben de ser pulcras, todas sus cosas deben ser decentes. Asimismo, su cuerpo debe estar limpio, sin impureza, y debe cuidarse de lavar su cara, manos y pies, y su cuerpo entero con cierta frecuencia, como aprendemos de Gilel, el anciano, Vaikra Rabá 34:3. Cuando concluyó el estudio con sus alumnos, los llevó a caminar. Entonces le preguntaron, ¿a dónde va? A lo cual les respondió, a cumplir con una misbá. Y le preguntaron, ¿de qué misbá se trata? Y les explicó, a bañarme en el baño público. Y siguieron preguntando, ¿eso es una misbá? A lo cual contestó, así es,
Pues si a las estatuas de reyes que se encuentran en los teatros y arenas, su encargado las pule y las lava, y con ello únicamente consigue su alimento, sino también se eleva por los grandes de la realeza. Entonces yo, que fui creado a imagen de Dios y a semejanza de Dios, como dice la Torá, porque a su imagen el Todopoderoso hizo al hombre. Bereshit 9:6. Con mayor razón lo debo aplicar a mi persona. Además, otro versículo nos dice: toda la obra de Dios es para él. Mishle 16:4. Así que todo quien se cuida de estas cosas con el único propósito de cumplir la misbah y no para adornarse y ensoberbecerse, aunque puedan confundirse con petulancia, dado que la intención es en honor del cielo, con ello está cumpliendo una gran misbah. Las categorías del orgullo por la sabiduría y las buenas acciones. El orgullo del hombre por su sabiduría y sus buenas acciones se divide en dos categorías, una buena y otra mala. La mala es cuando desprecia a los demás tanto con el pensamiento como con su forma de hablar, viendo a todos como pequeños e inferiores, mientras se alaba y pavonea constantemente de ser un modelo de sabiduría, y por culpa de su gran orgullo no admite la verdad. En opinión de este petulante, su sabiduría, consejo, enseñanza y acciones siempre son superiores y mejores que las de sus compañeros, y siempre hace alarde de ellas, pues busca las alabanzas y el honor por la rectitud de lo que dice. Sobre él dice Shlomo: que un extraño te alabe y no tu propia boca. Mishle 27:2. El orgullo siempre se da crédito, lo cual impide que se esfuerce debidamente por la Torá, ya que no es consciente del honor divino, y lo único que le importa es que todos lo reconozcan como un hombre bueno y sabio. Con eso se conforma, siempre se alegra por el fracaso de sus compañeros y su escaso conocimiento. Además de honrarse con su deshonra, este orgullo es uno de los 24 impedimentos que se interponen al arrepentimiento. La persona cuyos actos son todos buenos y hace alarde de ellos para conseguir honor es semejante a un platillo exquisito, sazonado con las mejores especias y condimentos, y que, sin embargo, por permanecer demasiado tiempo sobre el fuego, se vuelve amargo y sabe a quemado, sin que se pueda comer. Así es el hombre que hace alarde de sus acciones, las echa a perder como la comida amarga y quemada, y quien se pavonea de sabiduría y de acciones buenas, sin tenerlas, no hay peor atributo que ese, ni hay con qué compararlo. Pues ya nos dijeron nuestros sabios en Shevi'it 10:8. Si la gente respeta a alguien creyendo que sabe 2 tratados, pero en realidad solo sabe uno, debe informarles que solo sabe uno. Entonces, con mayor razón, no debe engañar a la gente haciéndole creer que posee un grado que en realidad no tiene. El instinto del mal nunca descansa. Has de saber que tenemos la obligación de que todas nuestras acciones sean dedicadas en nombre del Creador excelso, tanto las que hacemos ante los demás como las que hacemos en privado, y todos nuestros actos para servir al Todopoderoso han de ser exclusivamente para cumplir con su voluntad, y no la del hombre, con la esperanza de recibir alabanzas y honor por lo que hemos hecho. Todo se debe de hacer en nombre de Dios, quien observa los corazones, como dicen los versículos. Yo, Dios, examino el corazón y pongo a prueba
los riñones. Yirmiyahu 17:10. Y las cosas secretas las conoce el Eterno nuestro Dios. Devarim 29:28. Por lo tanto, que sepa el orgulloso si no se cuida con prudencia y precaución para salvarse del orgullo. Aunque posea Torá y buenas acciones, su herencia es el Geinón. Ya que el instinto al mal lo acecha, le presenta argumentos y pruebas para conducirlo hacia el orgullo y sacarlo del mundo. Por lo tanto, diariamente la persona no debe escatimar esfuerzo alguno para someter al mal instinto. En una lucha que se conoce como la Gran Guerra. Así, tenemos el caso de un gran hombre justo y piadoso que se encontró a unos hombres de regreso de la guerra con un gran botín, y les dijo: han regresado de la guerra pequeña, sin embargo, la gran guerra todavía los aguarda. Entonces le preguntaron: ¿cuál es esa gran guerra? Y él respondió: aquella contra el instinto al mal y sus soldados. Puesto que en el caso de todos los enemigos, tras derrotarlos una, dos o tres veces, ya te dejan en paz, pero no ocurre lo mismo con la inclinación al mal, por cuanto no te dará tregua ni aunque la derrotes 100 veces, como nos enseñaron nuestros sabios, y hasta el día de tu muerte no confíes en ti. Pirkei Avot 2:4. Pues estará al acecho todos los días de tu vida, esperando que te desapercibas de ella, y si te vence en la batalla más fácil, al final te derrotará en la más difícil. Entonces, como el orgullo es la raíz de muchos atributos bajos y el instinto malo también se entromete e interviene en la mente del hombre, siendo todo su interés torcer la verdad y validar la mentira, y le enseña al hombre a ensoberbecerse y le ofrece pruebas. Por todo ello, tú debes ingeniártelas para vencerlo. Incluso nos seduce con palabras de Torá. La primera de las artimañas de la inclinación al mal es endurecer y elevar el corazón del hombre, endulzando el orgullo y el resto de los atributos malos. Y por mucho que el hombre sea consciente y esté convencido de que con su orgullo incurre en el pecado y la transgresión, de todas formas se ensoberbece cometiendo la transgresión de manera intencional, puesto que el instinto al mal incita a tal grado el corazón para que vaya en pos del honor, que pasa por alto el pecado. Sin embargo, con el hombre cuyas acciones son puras y que no se enorgullece intencionalmente, ni tampoco hace alarde cuando sabe que hay en ello transgresión, la inclinación al mal se presenta y maquina astucias para lanzar su guerra hasta la muerte, a fin de derrotarlo y atraparlo con su red. Le da razones y le ofrece teorías para convencerlo de que es Misbah, y recibirá recompensa si se alaba y pavonea de sí. Así le habla su instinto. Ya has alcanzado un alto grado de sabiduría y piedad. Ahora te corresponde congraciarte y esmerarte para hallar gracia entre los hombres y adularlos, para revelarles tu sabiduría y tu rectitud, de modo que te aprecien. Y para apoyar sus argumentos te recordará las palabras de nuestros maestros. Todo aquel que haya gracia a los ojos de sus compañeros, haya gracia a los ojos de Dios. Pirkei Avot 3:10. Sin embargo, todas estas pruebas son falsas, pues la teoría misma no se deriva sino del orgullo. Esto es lo que explica el versículo sobre este caso. Cuando agradan a Dios los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Mishle
16:7. ¿Qué explican de esta forma? Si cuando el hombre no se ensoberbece ante los hombres y no se esfuerza para hallar gracia a sus ojos, realizando acciones buenas, igualmente lo aprecian. Eso nos basta como prueba contundente de que Dios lo aprecia y por eso ha sembrado amor a Él en los corazones de los hombres y le ha hecho buena reputación cuando hablan de Él. Es cierto que existen personas que aunque son queridas por los hombres, Dios las detesta cuando no cumplen las misbot, ya que el Santo bendito ama a aquellos que estudian la Torá y la cumplen. Después, la inclinación al mal te tentará para que reveles tu piedad y tus buenas acciones ante el pueblo, trayéndote este pretexto. Quizá ellos sigan tu ejemplo. Esto también se deriva del orgullo. Si bien hemos visto casos en los que grandes hombres se elogiaron, Megilá 28a. Solo lo hicieron delante de sus discípulos y compañeros, para que siguieran su camino y ejemplo, y definitivamente cumplieron una misbá, fomentar en ellos el gusto por las buenas acciones. Sin embargo, ni así, delante de ellos, puede la persona sentir satisfacción en su corazón y pensar, yo sé esto o yo hago aquello. Ahora, cuando se trata de hacerlo en público, está terminantemente prohibido demostrar tal comportamiento, aunque lo hagas con humildad y reces mucho y estudies Torá constantemente, dado que la inclinación al mal vendrá a tentarte para que te ensoberbezcas, diciéndote, ahora las personas que te observan te van a estimar y respetar por tus buenos caminos, y con ello te puedes beneficiar. Pues una vez que te respeten, también te respetarán cuando los reprendas. Eso no es más que mera vanidad, debido a que cuando hagas un acto bueno, debes hacerlo exclusivamente en nombre del Creador, y cuando des una reprimenda será bien recibida por todos, aunque no pienses así, porque la aceptación de la reprimenda no depende de tus pensamientos. La intención de las acciones marca la diferencia entre la modestia y el orgullo. Una vez que te hayas librado de todo eso, te instigará el instinto malo diciéndote, no es posible que tu servicio del corazón sea perfecto mientras no te alejes totalmente del orgullo. Así pues, oculta tus buenas acciones y muestra lo contrario de lo que realmente sientes. Reza con brevedad cuando quieras estudiar algo. Hazlo a solas, para que nadie más que el Creador lo sepa, y no permitas que se note en ti ningún atributo bueno. Mejor realiza tu servicio divino con toda calma, para que no se te haga fama y pierdas por ello tu recompensa. Y no ordenes que se haga el bien ni adviertas contra el mal. Tampoco reveles tu conocimiento ni lo enseñes a nadie, más que a ti. No muestres indicios de que sientes temor del cielo, ni des señas como el tefilín, la mesuzá o los tzitzit. Mejor compórtate igual que ellos. Sigue sus caminos, participa con ellos en sus comidas y cuando beben con alegría, ligereza y diversión. Todo eso es obra de la inclinación al mal, para atrapar a la gente en su red, y quien actúe así, creyendo que cumple una misbá, su pérdida es miles de veces mayor a su recompensa. Es como aquel que escapa de un incendio pequeño para caer en uno grande. El camino correcto es rezar con concentración y con calma, exhortar a hacer el bien y advertir contra el mal, obrar todo lo bueno, tanto en público como en privado. Y si alguien recibe honor
y es alabado por ello, su recompensa no se ve afectada, ya que no fue con ese propósito que realizó la acción. Por eso, cuando hagas una buena acción, date cuenta tú mismo de quién esperas la recompensa. Si la esperas del Todopoderoso, la acción es perfecta, pero si la esperas de la gente, entonces carece de perfección. Cuando hagas algo en público, debes determinar si lo harías del mismo modo si estuvieras solo, pues si es así, entonces tu acción es perfecta. Todo lo que hemos relatado sobre el instinto al mal no es más que una gota en el mar si se compara con el cuidado que se debe de tener de él, ya que en todas las cosas, en todas las acciones y en todos los atributos la inclinación al mal se presenta para arruinar y estropear. Lo único que hemos hecho ha sido abrir la puerta para revelar las actividades del instinto malo para quienes no conocen su conducta. La persona sabia lo entenderá y se aprestará a expulsarlo de sí, pues el limpio de manos aumentará la fuerza. Job 17:9. Sí existe el orgullo positivo. El orgullo por la cualidad de la sabiduría es digno de elogio. Como está escrito, con esto se debe de alabar quien se quiera alabar, con sabiduría y conocimiento de mí. Yirmiyahu 9:23. Y que aumente su alabanza al Creador por haberle concedido sabiduría y conocimiento y atributos buenos en su oración por la sabiduría. Atá Jonén. Doy gracias delante de ti por haberme dado mi parte con la de aquellos que están en la casa de estudio y no con la de los vagos. Berajot 28b. Y afortunados somos, cuán buena es nuestra heredad y cuán grata es nuestra porción sobre ello. Dice el versículo: y se enalteció su corazón en los caminos de Dios. Divrei Hayamim Bet 17:6. Ya que el hombre debe sentirse animado y entusiasmado con todo lo relacionado con el mundo venidero, no debe contentarse con lo que le llega, ni tampoco ha de decir es suficiente con lo que adquiera de ello. Mejor, siempre deben parecerle pocos todos sus hechos y su alma debe aspirar constantemente a más, y debe limpiar de su alma todo lo que le distraiga en su servicio al Creador. Este tipo de orgullo no perjudica la modestia, más le sirve y hace que se alegre por las cualidades virtuosas y por el honor de sus compañeros, y que sienta respeto por ellos. No hay que humillarse ante el malvado cuando se trata de una misbá. El orgullo contra los malvados es muy elogiable, sirve para reprenderlos y hacerlos sentir vergüenza, pues no hay que humillarse delante de ellos, sino advertirles sobre el mal hasta donde uno pueda. Aunque la mayoría considere que es una conducta autócrata y orgullosa, gracias a que se está actuando en nombre del cielo, por esta razón es un comportamiento digno de elogio. No hay que humillarse delante de los malvados, igual que Mordejai no se humilló ante Amán. Siempre que se presente la oportunidad de una misbá, la persona no debe rebajarse ante ellos de ninguna manera, abandonando el bien por satisfacerlos. Aquí se requiere de sabiduría para saber cuándo se debe cumplir la misbá frente a los malvados, ya que en ocasiones no vale la pena confrontarlos, pues si los desafía por una misbá, podría perder 100, y sobre ello está escrito: no respondas al insensato según su insensatez, y responde al insensato según su insensatez. Mishle 26:4-5.
Son tanto malvados como insensatos. Así que el hombre sabio debe analizar el momento y la situación para determinar qué acción debe emprender, puesto que hay cosas que deben abandonarse por los malvados, pero hay otras que bajo ninguna circunstancia deben hacerse y se les tiene que hacer frente personalmente, con lo que uno posea, sin humillarse ante ellos. Todo esto aplica al cumplimiento de las misbot. Sin embargo, tratándose de negocios, se debe humillar ante ellos e ir más lejos de lo necesario en todo. Ello representa una gran misbah. El orgullo es el preludio de la destrucción. Así pues, quien padece el atributo del orgullo debe esmerarse para abandonarlo, ya que es sumamente vil y su fuerza nociva es muy grande, además de siempre estar presente, mientras que la ventaja que ofrece es muy pequeña. Por eso hay que alejarse de él lo más posible, ya que el orgullo arrastra al hombre hasta la destrucción, como está escrito: la soberbia antecede a la destrucción. Mishle 16:18. Y también lo empuja a lo bajo, como está escrito: la soberbia del hombre lo rebaja. Mishle 29:23. Bien sabes lo que pasó a Paró por decir: ¿quién es Dios para que yo escuche su voz? Shemot 5:12. Y a Goliat el filisteo por decir: yo he desafiado a las huestes de Israel. Shmuel Aleph 17:10. Y a Sanjerib por decir: ¿cuál de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Yirmiyahu 36:20. Y a Nebuchadnezzar por decir: ¿y a qué Dios será aquel que los libere de mis manos? Daniel 3:15. Y a todos los demás que siguieron su ejemplo y se expresaron igual, acabaron en la ruina y la vergüenza. El que se apega a este atributo no es salvado del pecado ni de la transgresión, como dice el sabio Shlomo: soberbio y presuntuoso escarnecedor es el nombre del que obra con orgullosa malicia. Mishle 21:24. Ahora, como ya nos hemos extendido hasta este punto del orgullo, escucha lo que enseñan los sabios. Uno dijo: ¿quién es aquel del que nunca se apartará la consternación? El que anhela elevarse a un grado que está por encima de sí. Y nos enseñan: el que se hace pasar por conocedor, es decir, al que se cree sabio, lo toman por loco. Y también, al lado del orgullo, se encuentran las malas acciones, y la persona que se la pasa obrando el mal, la gente no deja de odiarlo, y se aleja de él. Y otro sabio nos enseña: así como la bondad de los rasgos físicos es la luz del cuerpo, también la bondad de los atributos es la luz del alma. Y agrega: si no es propio del alma de un rey ensoberbecerse sobre los hombres, con mayor razón no debe de hacerlo un hombre con su compañero. Y también nos relata: un rey estaba sentado en su trono y delante de él se encontraban 3 sillas, una más alta que la otra, para que cada persona se siente conforme a su grandeza. Entonces se presentaron 3 nobles delante de él y ocuparon las sillas, sentándose el uno más alto que el otro. Así que se dirigió el rey a ellos y preguntó: ¿por qué se han sentado el uno más alto que el otro sin mi consentimiento? A lo cual contestó el que estaba en la silla más alta: la nobleza de mi abolengo me pone por encima de mis compañeros. Y luego dijo el segundo: yo estoy por encima del otro gracias a mi gran sabiduría.
Finalmente dijo el tercero: la humildad de mi alma y el abatimiento de mi corazón me han puesto por debajo de ellos. Al oír las palabras del tercero, el rey hizo que se pusiera de pie para otorgarle el lugar más alto. Sobre este tipo de casos nos dice el versículo: porque mejor es que se te diga sube acá y no que seas humillado delante del clemente. Hay que actuar en el acto contra este terrible atributo. En el preciso instante en que el hombre llegue a notar que el atributo del orgullo está cobrando fuerza en él, tiene que pensar en cosas que le inspiren temor en el corazón, que proviene de una gota fétida, que regresará al polvo y que acabará con los gusanos y lombrices, y que tendrá que rendir cuentas ante el Rey de Reyes, el Santo Bendito. Pirkei Avot 3:1. Que piense sobre los muchos engreídos que se ensoberbecieron y dejaron este mundo, siendo olvidados como si nunca hubieran existido. ¿De qué les sirvió su orgullo? El remedio no solo depende del pensamiento. Ponte una barrera para mantenerte lejos del orgullo y del resto de los malos atributos. Quien desea arrancar de raíz el orgullo del corazón, no lo conseguirá con el simple pensamiento, ya que primero debe alejarse de la inmodestia hasta llegar al otro extremo. ¿Cómo se logra? Si la persona está acostumbrada a vestir los atuendos más ostentosos y de alta costura, como los que usan los ambiciosos, pero quiere abandonar ese hábito, con el simple hecho de usar buena ropa y un poco menos ostentosa, no logrará corregir este defecto del corazón. O si tenía la costumbre de buscar honor y de pavonearse con los demás, con palabras o con acciones, no podrá corregirse mientras no se comporte con extrema humildad, sentándose más abajo que el resto de las personas y vistiendo ropa que rebaja al que la usa. Y como esas, debe aplicar cualquier otra conducta similar hasta que consiga extirpar la altivez del corazón. Lo mismo ha de hacer la persona temperamental que se enfada con facilidad. Primero debe de comportarse así. Si lo golpean o insultan, debe mostrar total indiferencia y debe actuar de esta manera durante mucho tiempo, hasta que la raíz de esa iracundia haya quedado extirpada de su corazón. Posteriormente, podrá dar marcha atrás un poco para alcanzar un punto intermedio, a fin de permanecer en él hasta el resto de sus días. Debe aplicar el mismo método con todos sus atributos negativos. Al principio debe de alejarse de ellos hasta el límite, donde ya no pueda ir más lejos, y tendrá que continuar así durante mucho tiempo. Después podrá dar un poco marcha atrás para encontrar el punto intermedio. Este es el remedio perfecto para todos los atributos negativos. La persona que siente anhelo de servir al Creador bendito es, con lo mejor de cada uno de sus atributos, debe fijarse este camino delante de sí y de su prójimo. Al respecto está escrito: y al que evalúa su camino le mostraré la salvación del Todopoderoso. Teilín 50:23. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán mande mucha sabiduría a sus corazones y a sus mentes. Hashem mande Parnasá Tová y mande mucha bendición a sus mesas, tanto espiritual como materialmente. Hashem los bendiga. Hasta la próxima.